Bienvenidos a los webinars de Acutel. Hoy es martes 26 de abril de 2022 y arrancamos webinar, arrancamos año y arrancamos temporada, porque esto fue un invento del año pasado con aquello del COVID y bueno, la verdad es que el año pasado salió bastante bien. Hicimos muchos webinars, muchos proveedores colaboraron con nosotros y como la cosa funcionó, este año vamos a repetir. Así que bienvenidos a todos los espectadores, a todos los asociados de Acutel que quieran enterarse de lo que vamos a hablar aquí. Bienvenidos a nuestros proveedores y arrancamos con el primero. Hoy, para estrenarnos en este año, tenemos a un proveedor que está especializado en tecnología inalámbrica, tan especializado que es fabricante, fabrica sus propios equipos y además lo hace aquí en España. Es muy curioso porque estamos acostumbrados a empresas que traen equipos del extranjero, que los revenden aquí, pero nuestro proveedor en el día de hoy fabrica en España y vende en el mundo entero. Se llama Alventia Systems. Y hoy vamos a hablar de muchos asuntos relacionados con el tema de la tecnología inalámbrica y todo lo que ellos llevan adelante. Concretamente, la ponencia del día de hoy se llama Alventia Systems, recorrido, soluciones, aplicaciones y novedades. El ponente es Jorge Ayuso Molina. Y antes de darle paso, recordamos que la charla se extiende unos 20-25 minutos, alrededor de media hora, y cuando termine la ponencia habrá un espacio para las preguntas de los asistentes, que la podéis hacer a través del chat que proporciona Zoom. Yo le traslado las preguntas y Jorge en directo pues se encargará de responder a todas ellas. Así que, sin enrollarme más, doy paso a Jorge Ayuso. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En este webinar básicamente os presentaré Alventia Systems como empresa, trataré de hacerlo de forma muy resumida y también cuál es el catálogo de productos que fabricamos y que consideramos que aportan un valor añadido al operador. Voy a compartir pantalla para valerme de la presentación. No sé si se ve. Sí, se ve perfectamente, Jorge. Estupendo. Bueno, pues por aquello de hacerlo breve, Alventia Systems inicia su andadura en 2004 y los primeros productos nacen en 2008. El primer enfoque fue la de fabricar equipamiento inalámbrico para integradores, no para operadores, pero fruto del desarrollo y de habitar las oportunidades que se estaban conociendo, Alventia decidió migrar esa estrategia y dirigirse al operador. A lo largo de la historia de la empresa, pues bueno, ha habido momentos difíciles y otros que han sido bastante mejores. Tenemos un recorrido que nos ha permitido, gracias a la experiencia y al trato cercano con integradores y operadores, ir mejorando nuestra solución y poco a poco hemos ido no solo desarrollando la tecnología, sino haciéndola mucho más competitiva. La parte, o no sé si se ve el clic de mi pantalla, pero la explosión de Alventia realmente sucede en 2015, entre 2015 y 2017, donde desarrollamos una tecnología propietaria basándonos en un estándar abierto y logramos mejorar ese estándar, por eso de aquello de llamarlo AirDoxis en lugar de 802.16, y gracias a esas mejoras logramos ser mucho más competitivos, no solo en calidad de equipamiento, sino también en precio. En 2017 llega el Carrier Aggregation, la agregación de portadoras que hace que un equipo, que un punto de acceso, en lugar de tener 4 canales físicamente independientes, siguen siendo físicamente, pero se agregan a nivel lógico, de manera que funcionan como una única unidad. Luego ya en 2018 lanzamos el CPE multiportadora, en este caso el CPE 250, que permite entregar 70 megas netos de capacidad garantizada y fruto de ese desarrollo del Carrier Aggregation, de esa tecnología, hemos ido agregando radios de forma consecutiva. Nosotros somos un fabricante, como decía Antonio, 100% español, incluso nuestra empresa matriz, Vetesa, también es española. Fabricamos en España y controlamos todo el proceso, desde el diseño hasta la propia entrega del equipamiento en Europa. En otros continentes, por cuestiones logísticas, trabajamos con distribuidores o bien con nuestra empresa matriz. Esto es un mapa que refleja, no está actualizado, pero bueno, viene a reflejar un poco cuál es nuestro mercado y como veis, pues vendemos en más de 38 países, ya os digo, no está actualizado, creo que son unos 50 o 60 países
y tenemos una serie de colaboradores, en este caso distribuidores, e incluso nuestra empresa matriz que hace de distribuidor sobre todo en América Latina y en África. Nosotros, como decía, somos fabricantes y siempre nos ha apasionado otorgarle al cliente la libertad para decidir no solo cómo desarrollar su estrategia empresarial, como es lógico, sino también cómo controlar el proceso de producción, en este caso de lo que es el propio operador. Por eso nuestra solución no limita en ningún caso el desarrollo de la tecnología y de la operativa del operador. Para nosotros es muy importante que el operador se sienta totalmente libre a la hora de utilizar nuestra solución. Por eso estamos basados en un estándar abierto, el 802.16, y nuestro equipamiento es interoperable con equipamiento de otros fabricantes que utilicen esa misma tecnología, ese mismo estándar. Cierto es que hoy día no hay casi nadie, por no decir nadie, que fabrique una tecnología como la nuestra, y la razón principal, básicamente, es el coste. Desarrollar nuestra tecnología es bastante más costosa que otra tecnología basada en estándares mucho más habituales como el estándar 802.11. De ahí que aunque nuestro equipamiento sea interoperable, desgraciadamente no hay otro fabricante en el planeta que diseñe y fabrique una tecnología similar y que pueda interoperar con nuestro equipamiento. Pero no es por limitación de nuestro propio equipamiento, sino es limitación porque no existe ningún otro fabricante. Como decía, somos fabricantes y a la hora de explicar qué hacemos realmente, qué fabricamos, cómo desarrollamos el negocio y qué servicios de valor añadido ofrecemos al cliente, nos gusta mostrar imágenes porque hay veces que una imagen logra plasmar de mejor manera qué es lo que hacemos, ¿no? En esta diapositiva podéis ver el equipamiento, lo que son las estaciones base en la parte izquierda, los puntos de acceso, en el centro el equipo de cliente, el CPE o el suscriptor, y en la parte derecha son las antenas de rejilla, que si bien no son obligatorias siempre, en algunos casos por cuestiones de distancia o de ruido, sí que son necesarias. Las rejillas, en este caso, las que están en la parte derecha, son accesorios del equipo de cliente. Nosotros realmente, aunque somos un fabricante de equipamiento inalámbrico, a la hora de explicar qué hacemos, nos gusta sintetizarlo todo mucho e irnos a la solución que verdaderamente ofrece un valor diferencial, que es el punto multipunto. Nosotros tenemos soluciones punto a punto, donde realmente nuestras soluciones no encajan en muchos escenarios por una cuestión de precio o de capacidad, solo encajan en determinados escenarios, pero realmente donde Alventia ofrece un equipamiento de absoluta calidad, donde no hay ningún otro competidor que se acerque al rendimiento de nuestros equipos, es en el punto multipunto. Y esto sencillamente se consigue gracias a una serie de variables que nosotros trabajamos y desarrollamos muy en profundidad. Nosotros lo llamamos, en nuestro caso la tecnología la llamamos AirDoxis por aquello de diferenciarnos un poco del estándar 802.16. ¿Por qué? Porque realmente nosotros cogemos la capa física de ese estándar, pero hemos ido realizando una serie de mejoras de manera que ha evolucionado tanto que no se parece, con respecto a ese estándar, no se parece tanto. Por eso hemos decidido llamarlo AirDoxis. Es un sistema TDMA puro, y básicamente lo que nos permite es controlar en todo momento la calidad del servicio y hacer un reparto absolutamente justo y equitativo. Nosotros, y esto ya hilando con el segundo punto, TDMA o CSMA, nosotros consideramos que el TDMA aporta una gran cantidad de beneficios y también tiene, como no, sus desventajas. Siempre nos gusta poner todo en una balanza y trabajamos para desarrollar la tecnología de la mejor manera posible, haciendo que no solo funcione, sino que logre que el operador o el integrador en este caso sea capaz de ofrecer un muy buen servicio y monetizarlo de la manera adecuada. El TDMA básicamente nos permite hacer un reparto muy justo y controlar en todo momento qué es lo que está sucediendo. De esa manera podemos ofrecer un servicio de calidad en el que realmente sepamos qué estamos haciendo en todo momento. En cambio, el CSMA, el equipamiento basado en tecnología 802.11, utiliza protocolos de acceso en contienda. Eso significa que los primeros equipos, los primeros suscriptores que acceden al medio, acaparan los recursos de manera que solo van a tener servicios y no siempre de buena calidad los primeros que accedan al medio. Los que llegan un poco más tarde a solicitar ese tipo de servicios normalmente suelen sufrir problemas de cortes, interrupciones o un ancho de banda muy limitado.
Para nosotros, como decía, vertebramos todo en una serie de puntos y es muy importante otro de ellos, que es el de los canales, y es que venimos haciendo todo de manera diferente a como lo hacen el resto. La mayoría de fabricantes, por no decir todos, lo que propugnan es canales muy anchos y muchísima potencia. Nosotros hacemos todo lo contrario, o sea, absolutamente, somos en eso absolutamente radicales. Los canales estrechos nos permiten conseguir mayor distancia porque la potencia se concentra en un haz mucho más estrecho. Eso además nos va a permitir encontrar huecos en el espectro de una manera muy sencilla y la gracia de nuestro equipamiento, o una de las gracias que tiene nuestro equipamiento, es que como tenemos diferentes radios que son físicamente independientes y cada una utiliza un canal, en este caso de máximo 10 MHz, nos permite aprovechar esos huecos que hay en el espectro. ¿Por qué? Porque los canales no tienen por qué estar configurados de forma contigua, pueden estar espaciados entre ellos. Eso a nosotros nos adjudica, o al funcionamiento de nuestro equipo le adjudica una capacidad muy importante a la hora de diversificar frecuencialmente y poder, como decía, aprovechar ese recurso tan limitado que es el espectro. Eso también, los canales estrechos nos van a permitir ofrecer una serie de protecciones frente a interferencias, de manera que el servicio va a funcionar siempre de una manera mucho mejor que si estuviésemos utilizando equipamiento con canales de 20 por 20, 40 por 40, etc. Anteriormente hablaba de la agregación de portadoras y para nosotros es muy importante porque anteriormente, cuando lanzamos la primera estación base de 4 radios, tenía, como decía, 4 radios físicamente independientes y no estaban combinadas. Por lo tanto, a efecto práctico, realmente no era un AP, eran 4 APs. De esta manera, con la agregación de portadoras, hacemos justamente lo contrario. Tenemos 4 portadoras físicamente independientes u 8, porque ya tenemos disponible la estación base de 8 radios. Cada una de ellas se configura en una frecuencia diferente, pero al estar combinada a nivel lógico, nos permite que el equipo de abonado pueda ir saltando de una radio a otra en función a diferentes parámetros como la calidad del servicio, el ancho de banda demandado o incluso si alguna radio estuviese sufriendo problemas de ruido, la estación base se encarga de mover, de balancear a esos abonados de una radio a otra. Esto se consigue en tiempo real y sin que haya corte. ¿Gracias a qué? Gracias a que es un sistema TDMA. La estación base automáticamente va a balancear los equipos de una radio a otra, simplemente indicándole a partir de la trama, por ejemplo, 4020, no te vas a comunicar con la radio amarilla, sino con la verde. Y el motivo, porque te especifica el motivo, te permite también saber en todo momento qué es lo que está sucediendo. Si realmente tienes un problema porque hay un cuello de botella, tienes poco caudal o estás teniendo interferencias en alguna portadora. Luego, como bonus, como decía, sobre la capa física de ese estándar del 802.16, hemos ido realizando una serie de mejoras y desarrollando nuestra propia tecnología que nos permite obtener un mejor rendimiento. Tenemos, por ejemplo, una que utilizamos es la recuperación, el ARQ, la recuperación de paquetes. Es una tecnología óptima que viene a mejorar el ACK del Wi-Fi, del Wi-Fi, del estándar 802.11. Luego, muchas veces cuando hablamos de fabricantes, la mayoría de clientes entienden como fabricante alguien que fabrica, obviamente, y que tiene una serie de intermediarios para poder vertebrar el negocio. En nuestro caso, en Europa, salvo en alguna que otra excepción, pero son muy pocas las excepciones, vendemos en directo. Y esto es algo que no es nada habitual. Que un fabricante venda en directo no es nada habitual, pero es que además ofrecemos una serie de servicios de valor añadido que hacen que nos posicionemos como el proveedor más importante que puede tener un operador. ¿Por qué? Porque no solo vendemos en directo, sino que nos encargamos de ofrecer un servicio de soporte a través de un departamento de ingeniería que permite al operador o al integrador conocer cómo funciona el equipamiento, cómo se configura e incluso ante un eventual problema o una incidencia, nos encargamos de solucionarlo, normalmente en remoto, porque conseguimos resolver cualquier cuestión en remoto. Mis compañeros del departamento de ingeniería, como decía, se encargan de responder vía telefónica o vía correo electrónico cualquier consulta para dar ese soporte. Eso es algo que cuando el operador que prueba nuestro equipamiento conoce de ese servicio, realmente es prácticamente lo que más le maravilla. Con la tecnología es lo primero que todos recalcan porque es algo que no se ve y que desde luego aporta un valor absolutamente diferencial.
Luego, además, como fabricante, por supuesto, nos encargamos de cursar el RMA de equipamiento que pueda estar defectuoso y ofrecemos un servicio de garantía extendida, más allá de la garantía que nos obliga la ley, ofrecemos una garantía extendida para aquello de mejorar un poco la relación con el cliente y que el cliente pueda sentirse en todo momento cómodo sabiendo que está comprando algo que funciona y que ante una eventual incidencia o problema estamos ahí para responder. Y esto enlaza también con el reemplazo preventivo, que es un servicio que permite al cliente recibir una unidad en caso de que consideremos que hay algún tipo de avería que haya podido ser producida por su propia fabricación, por la fabricación del equipo. Nos encargamos de enviarle un reemplazo preventivo para que el cliente pueda cambiar una unidad por otra sin que su servicio sea perjudicado. Otra parte importante cuando tenemos reuniones o hacemos algún tipo de presentación es el despliegue físico. Para mí es muy importante porque, claro, cuando uno habla, suelta tanta información que al final el cliente dice, vale, pero ¿y esto cómo, cómo se instala? ¿Esto cómo va? En la parte superior derecha veis una imagen de un despliegue físico, eso está realmente en una torre instalado, y justo en la parte izquierda tenéis todos los accesorios que no tienen por qué ser obligatorios, pero todos los accesorios que normalmente se despliegan en campo. En la parte superior hay dos antenas sectoriales, dependiendo del despliegue, aplicará una u otra, luego os explico las diferencias. En la parte central de la diapositiva está la estación base 850, la BS850, que tiene 8 radios físicamente independientes, pero combinadas a nivel lógico y que permiten ofrecer un throughput de 800 megas. En la parte izquierda están los cables CRF, que son los que permiten conectar las antenas sectoriales con la estación base, y en la parte inferior de la diapositiva tenemos la fuente de alimentación, el GPS y los módulos SFP, dependiendo de si queremos que el equipamiento se conecte por Ethernet, por cobre o por fibra óptica. Para nosotros este equipo supuso, la BS850 supuso una revolución. ¿Por qué? Porque doblaba la capacidad de la estación base anterior y porque además la alimentación cambiaba, ya no era por PoE, por alimentador PoE, sino que tiene su propia fuente de alimentación y además permite añadirle un módulo SFP, como decía, de Ethernet o de fibra. Esto le vino muy bien a muchos operadores. ¿Por qué? Porque hay operadores que instalan el equipamiento en centros emisores, donde sabéis que hay una cantidad de ruido infernal, y el módulo SFP de fibra le permite evitar el problema del flapeo de la negociación. Como decía, hay accesorios que no tienen por qué ser obligatorios, como es el caso del GPS. El GPS solo se utiliza si en un mismo emplazamiento tenemos 2 o más estaciones base y la separación de las antenas sectoriales no podría o no pudiera ser de más de 1,5 metros. En ese caso sí que se recomienda utilizar el GPS para la sincronización y evitar problemas. Y luego en la parte de novedades, casi siempre los operadores preguntan, bueno, ¿y luego qué? ¿Y después de esto qué es lo que viene? Pues el primer lanzamiento que tuvimos en este año, en enero, a primeros de enero de este año, fue la antena sectorial doble. Es una antena que viene a sustituir la antena anterior y nos permite varias cosas. La primera, ahorrar en inversión porque es bastante más económica que 2 antenas sectoriales de las de antes. La segunda es ahorrar espacio en torre. Sabemos que hay operadores que tienen torres donde ya no les coge absolutamente nada y esta antena viene a ahorrarles espacio. Y la tercera, y no menos importante, es que hay operadores que pagan por ubicación en centros emisores, pagan por elementos radiantes y de esta manera estarían pagando como mínimo 4 veces menos. Por lo tanto, es una mejora bastante sustancial que nos ha costado trabajo conseguir, pero bueno, la tenemos ya disponible y la verdad es que está teniendo bastante aceptación. Por otro lado, tenemos la antena de rejilla de 27, que si bien es cierto no es nueva, últimamente ha supuesto también una revolución. Es una antena que tuvimos en su momento y que descatalogamos por una sencilla razón, no la pedía nadie. Pero desde hace un tiempo nos la han venido solicitando con bastante frecuencia y hemos decidido volver a traerla al catálogo. Eso sí, con una serie de mejoras y sobre todo, y lo primero que llama la atención es la estética, porque en este caso ya viene pintada.
Otro de los lanzamientos que hemos tenido ha sido el feeder. Tenemos clientes que utilizaban el feeder y que no paraban de pedírnoslo. ¿Por qué? Porque el único fabricante que conocemos y probablemente el único que exista en el planeta no solo no paraba de subir el precio, sino que obligaba a los operadores a comprar una cantidad en mínimas bastante desorbitadas. De manera que, bueno, decidimos desarrollar nuestro propio feeder que viene a ofrecer una alternativa a la antena de rejilla para el operador que no desee instalar una antena de rejilla y que no solo es una solución muy económica, sino que además cubre la banda entera, cosa que otros feeders del mercado no hacen, y la ganancia efectiva también es mayor que la de otros feeders que se encuentran en el mercado. Próximamente tendremos un CP de 4 portadoras en bajada y 2 en subida, que permitirá al operador ofrecer hasta 140 megas en bajada y hasta 70 en subida, pero lo ideal será utilizarlo para dar planes de 100, 110 megas. Y no está aquí en la diapositiva, pero también a futuro estamos trabajando en una serie de radioenlaces, punto a punto en este caso, que vendrán a complementar un poco esta solución, punto multipunto, que para nosotros es nuestro caballo de batalla y es donde realmente aportamos un valor, como decía y como he repetido en varias ocasiones, diferencial. Pero bueno, queremos volver a tener una solución punto a punto como alternativa para determinados escenarios, para escenarios muy concretos, y que de esta manera el operador no tenga que ir a buscar en casa de un tercero una solución, pudiéndole ofrecerle nosotros esa solución completa, esa solución integral. Por mi parte, esto es todo, ¿eh? Yo hablo muy rápido. No sé si tenéis alguna duda o queréis lanzar una pregunta. A mí no me gusta mucho hablar, me gusta más escuchar. Así que no sé si hay por ahí alguna pregunta. Muy bien, Jorge, la verdad es que muy clarito y muy interesante. Abrimos el turno de preguntas. Deja de compartir la pantalla si no te importa. Sí. Vale, ahí está. Vamos al turno de preguntas a través de la pantalla de chat. Los espectadores que quieran hacerle una pregunta a Jorge Ayuso lo pueden hacer. Yo se la transmitiré. Y... Sí, que no sea difícil, ¿eh? Bueno, esperemos que no. Y él estará encantado de hacerlo. También, por si hay algún proveedor de Acutel, de espectador, para participar en estos eventos, para participar como ponente, hay que ser proveedor premium de Acutel, y para buscar hueco y hora, pues se ponen en contacto con nosotros a través de nuestra web o llamando al teléfono y buscamos un hueco, porque los webinars de Acutel se extienden durante todo el año. Excepto el mes de agosto, el resto del año lo tenemos entero. Bueno, vamos a ver si hay por aquí alguna... Veo por ahí algunos conocidos, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver una preguntita que nos viene por aquí. Dice por aquí, en otros equipos es perjudicial poner las antenas muy juntas. ¿Aquí no pasa eso? Bueno, realmente siempre que se pueda separar es mejor. O sea, divide y vencerá, siempre. Como decía, en el hipotético caso de que no tengamos espacio suficiente en el nodo, se recomienda utilizar el GPS para que la sincronización haga su trabajo y evitemos problemas. Pero como siempre digo, cuanta más separación, mejor. Aún así, sé que no siempre se puede conseguir eso por cuestiones a veces incluso físicas de espacio. Pero como siempre digo, si se puede separar bien, y en caso negativo, por favor, GPS y por supuesto lanzar cualquier consulta al departamento de ingeniería, porque para eso están. El soporte no es solo cuando hay un problema, también cuando hay una duda. Así que aprovechemos esa herramienta que es bastante útil y tiremos del soporte. Muy bien. Ahora una pregunta que se me ocurre a mí, Jorge, porque verá, yo a nivel técnico no tengo ninguna competencia y pocos conocimientos, pero sabiendo que son equipos inalámbricos que están a la intemperie, ¿con qué tipo de protección cuentan estos equipos para que los elementos, el viento, el agua, no les afecten? Pues depende, depende. ¿Por qué? Porque hay determinados equipos que tienen IP67 y otros IP65, depende. Sobre todo nosotros centramos el enfoque, lo centramos sobre todo en la estación base, porque al final es el equipo más crítico.
Sobre una estación base penden una serie de clientes que incluso en algunos casos pueden ser cientos y nosotros ahí ponemos el mayor de nuestros esfuerzos posibles. Y luego el equipo de cliente tiene una protección algo menor, pero suficiente para que funcione la intemperie más de 12, 14 años. Tenemos clientes con equipamiento que fabricamos en 2008 que lo tienen en producción y no solo eso, sino que además es retrocompatible. Es decir, que si nosotros lanzamos hoy una estación base, es capaz de comunicarse con equipos que fabricamos, por ejemplo, en 2008. Para nosotros es muy importante que el operador, una vez realice la inversión, no tenga que volver a retirar el equipamiento a menos que tecnológicamente necesite una capacidad que no pueda entregar con ese equipo, lógicamente. No sé si te he respondido. Sí, sí, perfecto. Yo creo que quien conoce el tema se ha enterado más que yo, pero bueno, sí. Básicamente es que, claro, entiendo que una cosa que está al aire libre, evidentemente debe llevar unos requisitos de protección bastante elevados. Bueno, mira, Antonio, tú que eres de la provincia de Cádiz y además de la costa, de Puerto Real, sabes que la salinidad afecta mucho, que la corrosión es increíble en la costa. Nuestro equipamiento está fabricado para funcionar en entornos muy hostiles como son la costa, el desierto o incluso áreas donde hay temperaturas bajo cero. Curioso, curioso. Lo de la sal es tremendo, ¿eh? Aquel que vive en la costa lo sabe. Tú dejas una bicicleta en el balcón Se te y oxida. en 2 meses la tiene oxidada. Sí, sí, además te lo puedo confirmar. Sí, sí. Bueno, seguimos. Otra pregunta. En realidad, ¿no es un desperdicio poner 4 o 2 antenas juntas en lugar de ponerlas una para cada lado? Bueno, al final depende de lo que quiera conseguirse. Generalmente, muchos operadores lo primero que piensan en hacer es un 360 grados, es decir, con un equipo cubrir una circunferencia. Generalmente eso no es buena idea, ¿por qué? Porque estaríamos desaprovechando una de las funciones que tiene nuestro equipamiento, que es la agregación de portadoras. Cuando un equipamiento como el nuestro tiene 4 u 8 portadoras cubriendo una misma área, lo que está garantizando es no solo la calidad del servicio, sino la resiliencia. Es decir, cuando una estación base tiene 4 u 8 portadoras, como indico, y una de ellas se ve afectada, si ese área no la está cubriendo ningún otro sector, obviamente el cliente podría quedarse sin servicio o sufrir problemas. Nosotros recomendamos que haya solapamiento, es decir, que un mismo sector o que, mejor dicho, varias portadoras cubran un mismo área para poder garantizar el servicio. ¿Por qué? Porque la estación base, en caso de que una portadora se viese interferida, automáticamente balancearía al equipo o a los equipos de abonados de una radio a otra. Considero que es muy importante que haya solapamiento, pero como digo, todo depende de cada necesidad, de cada escenario. Hay que valorar siempre escenario a escenario y ver cuál es la mejor fórmula para cubrir la necesidad. Desde mi punto de vista, en ningún caso es un desperdicio. Pero claro, como decía, al final depende de cada escenario. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que se atreva a escribir en el chat? Vamos A a ver, ver. a mí me suenan por ahí 2 nombres seguros, o 3. Y a uno lo tengo a 90, no, sí, a 80 kilómetros lo tengo de aquí. Vamos Sí, a ver, sí. tercera pregunta. Voy a instalar 3 estaciones base 850 en una misma torre. ¿Podrían interferirse entre ellas? En una misma torre. Anteriormente comentaba que el GPS es un accesorio no obligatorio, pero sí recomendable en determinados escenarios. Si las antenas sectoriales de esas 3 estaciones base van a estar a menos de 1,5 metros entre ellas, se recomienda utilizar la antena GPS. En caso de que pueda haber una separación de 1,5 metros o más, no sería necesario. Bien. Bueno, son casi las 5:30. Dejamos un rato más por si a alguien le interesa hacer una pregunta más. Jorge, imagino que para conectar con vosotros, página web y ahí está toda la información de contacto, ¿verdad? Sí, página web, redes sociales e incluso funciona muy bien el boca a oreja, como en casi la mayoría de los negocios. Muchas veces nos contactan operadores con los que no hemos tenido interacciones porque han hablado con otros operadores y a través de estos terceros operadores pues les han facilitado las vías de contacto que básicamente pues son las que ya conocemos, página web, correo electrónico, teléfono y nosotros tenemos una fórmula comercial que consideramos que es muy interesante
y es que visitamos físicamente a los operadores. Para nosotros es muy importante acercarnos al operador no solo en lo que es el modelo de negocio a la hora de venderle directamente, sino conocerlos presencialmente, incluso conocer cuáles son sus entornos, porque parte del secreto de nuestra tecnología es que tratamos de ser muy escrupulosos a la hora de recomendar nuestra solución y cómo utilizarla. Por eso la visita presencial para nosotros es muy importante porque nos permite también conocer las redes y el funcionamiento de operadores. Muy bien, muy interesante. Pues parece que no hay preguntas, son las 5:30, lo hemos clavado, ¿eh? Media hora justa. Pues mira que hablo mucho. No, has hablado lo justo, además, en este caso. Vaya. Muy bien, Jorge. Pues Jorge Ayuso de Alventia System, muchas gracias por tu ponencia, muy clarito A todo, muy bien vosotros. explicado. Y quedamos pendientes para otra sesión de webinar, que durante el año tenéis otra por ahí. Estaremos encantados. Muchísimas gracias, Antonio. Muy bien, muy bien. Gracias a vosotros, a los participantes también, gracias por estar ahí. Y recordamos que todos los meses, el último martes de mes aproximadamente, tenemos sesión de webinar aquí y se anunciará también por las redes sociales de Tutel, se manda aviso por correo electrónico, por WhatsApp, por la web, etcétera. Así que gracias de nuevo a Alventia, gracias a todos los que habéis estado por ahí escuchando y nos vemos el mes que viene. Hasta luego. A vosotros. Gracias. Chao.